a la última presentación de la jornada de hoy. Como ya mencionó Estefan, nosotros tenemos una franja asignada dentro de la jornada y que comienza a las 14:15. Pero lamentablemente un investigador no va a poder presentar mañana y no, nos dio ese aviso, por lo tanto la jornada igual la vamos a comenzar a las 4:15, pero obviamente las presentaciones van a comenzar a las 16:45, ¿ya? Eso para dejar claridad para los expositores que están mañana, que son Diego Vicencio y Cristóbal Quirinao, que no vamos a mover el horario, ¿ya? Para no provocar confusiones ni nada que haya estado comprometido previamente. Eso. Para presentar entonces quiero dejar con ustedes a Alex Altamirano, él es estudiante del doctorado en modelamiento matemático aplicado de la Universidad Católica del Maule, el cual nos va a presentar su trabajo denominado Determinación de la edad de rotación óptima en plantaciones forestales que maximice la absorción de CO2 y el beneficio neto del volumen de madera. Alex, bienvenido y adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes que están presentes. Sin más, antes de agradecer al comité organizador de la sesión de matemática aplicada por la aceptación de mi trabajo de investigación, quien les habla es Alex Altamirano, estudiante del tercer año del doctorado en modelamiento matemático aplicado. El día de ahora les voy a comentar sobre una parte preliminar de mi trabajo de tesis, que es la formulación del modelo matemático, donde el lleva por título es determinar la edad de rotación óptima en plantaciones forestales que maximice la absorción de CO2 y el beneficio neto del volumen de madera. Este trabajo viene desarrollado conjuntamente con los tutores, el doctor Alejandro Rojas Palma, investigador matemático de la Universidad Católica del Maule, y el doctor Sergio Espinosa Mesa, investigador de contexto, que es ingeniero forestal de la Universidad Católica del Maule. Bueno, voy a empezar dicha exposición con una pequeña reflexión. Si bien nosotros sabemos que los impactos del cambio climático a largo plazo ya se está sintiendo, esto es debido al calentamiento global que está sufriendo hoy en día la Tierra y está causando graves problemas como inundaciones costeras, olas de calor y cambios en los ecosistemas. Uno de los principales gases del efecto invernadero que contribuyen al cambio climático es el dióxido de carbono, donde en los últimos años se dice que se emite a mayor escala por actividades humanas, donde en los años 80 se dice que se tenía 380 partes por millón y ahora ya llegamos a las 415 partes por millón de CO2. Entonces, esto va aumentando cada vez más. ¿Y qué podemos hacer nosotros para frenar esta situación problemática que estamos viviendo hoy en día? Una posible solución sería mediante las plantas. Es decir, ¿qué aporte tendrían las plantas al permanecer por más tiempo en el campo? Si las plantas permanecen por más tiempo en el campo, esto aumenta la tasa de captura de dióxido de carbono, disminuye el efecto invernadero y así va a regular la temperatura en la Tierra y ya no tendríamos tantos problemas, lo que nosotros ya conocemos. Luego, les presento cómo se da la propuesta de investigación. Es de la manera siguiente. En primer lugar, por esta definición que cumplen las plantas, donde si bien nosotros sabemos que el dióxido de carbono es emitido a gran escala por actividades humanas y también por otros factores, que es, por ejemplo, los incendios forestales. Este CO2 que es emitido de la Tierra se almacena en la atmósfera y este CO2 que está almacenado en la atmósfera, una fuente que puede capturar este CO2 son las plantas. Las plantas capturan CO2, almacenan carbono y liberan oxígeno. Entonces se dice que un conjunto de plantas o un bosque son grandes sumideros de carbono, capturan grandes toneladas de CO2 y liberan oxígeno a la atmósfera. Entonces, bajo esta definición que cumplen las plantas, me motivé a estudiar qué sucedía en plantaciones forestales, es decir, en plantaciones forestales exóticas y de rápido crecimiento que juegan un rol muy importante en la reducción del calentamiento global y tienen un gran potencial en el secuestro de carbono. Pero, sin embargo, estas plantaciones se gestionan con criterios de rentabilidad económica, es decir, se tala cuando se maximiza el beneficio neto del volumen de madera, pero sin tener en cuenta si en ese momento también se tiene la máxima tasa de captura de carbono. Entonces, con esta
con esta investigación vamos a determinar o se va a determinar la edad de rotación óptima en plantaciones forestales que maximice la captura de carbono y el beneficio neto del volumen de madera en plantaciones forestales. Entonces, este trabajo de investigación está contribuyendo en varios aspectos de la sociedad. ¿Y en dónde podría tener un impacto social? Bueno, este trabajo podría tener un impacto social en las grandes empresas forestales. Es decir, para que una empresa pueda vender su producto a mercados nacionales e internacionales sin ningún problema, tiene que tener un sello de certificación forestal. Y este sello de certificación forestal cumple 10 principios y criterios. Y uno de los estándares de certificación forestal es este sello del FSC, cuyo principio número 5 nos dice que los beneficios del bosque se deben mantener, el beneficio económico, social y ambiental. Entonces, con este trabajo de investigación está contribuyendo en varios ambientes, no solamente en el aspecto científico, sino que en lo que realmente interesa, dar una posible solución a una situación problemática real. Como podemos ver, acá estamos contribuyendo en 3 aspectos fundamentales de la sociedad, es decir, en lo económico, en la venta de la madera, en lo ambiental, en la captura de carbono y también que tiene un beneficio social. Para ello, o para desarrollar este proyecto o este trabajo de investigación, nos hacemos las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo describir la dinámica de crecimiento de las plantaciones forestales para maximizar la captura de carbono y el beneficio neto del volumen de madera mediante un modelo matemático de control óptimo? 2, ¿cuál es la dinámica de la tasa de captura de carbono y el beneficio neto del volumen de madera a lo largo del tiempo en plantaciones forestales? Y como hipótesis se tiene lo siguiente: en plantaciones forestales de rápido crecimiento, la edad de rotación que maximiza el beneficio neto del volumen de madera es menor a la edad de rotación que maximiza la captura de CO2 atmosférico en el contexto de manejo forestal. Y se tiene también como objetivo general para este trabajo es determinar la edad de rotación óptima en plantaciones forestales que maximice la captura de carbono y el beneficio neto del volumen de madera. Y objetivos específicos el primer objetivo es formular un modelo matemático de control óptimo que describa la dinámica de plantaciones forestales que maximice la captura de CO2 atmosférico y el beneficio neto del volumen de madera por hectárea. 2. Analizar teóricamente el modelo matemático propuesto mediante la teoría de control óptimo para obtener la edad de rotación óptima que maximice la captura de carbono y el beneficio neto del volumen de madera. Y el objetivo número 3 es realizar simulaciones numéricas del modelo matemático propuesto para corroborar los resultados teóricos y utilizando datos reales de la especie exótica Pinus radiata. Y tenemos la metodología. Se va a empezar con un estado de arte donde se va a realizar una revisión bibliográfica para formular el modelo matemático que se va a basar en ecuaciones diferenciales ordinarias, y a esas ecuaciones diferenciales ordinarias se le asigna como variables de estado y a las cuales se le va a incorporar variables de control. Una vez obtenido el sistema dinámico, se va a hacer la formulación del problema de control óptimo, donde se va a determinar 2 tipos de problema de control óptimo: un problema bioeconómico y un problema ecológico. A partir de estos 2 problemas de control óptimo, se va a hacer su análisis matemático mediante el principio del máximo de Pontryagin. Y una vez obtenidos los resultados teóricos, vamos a hacer la simulación numérica para corroborar los datos de la base teórica utilizando el software MATLAB o VOCOP o algún otro lenguaje o algún otro software relacionado con el lenguaje matemático. Luego, les voy a presentar el problema modelo. En primer lugar, les voy a presentar el diagrama de flujo que dará solución a este problema y sus variables que utilizaremos. Donde se tiene acá, B es la cantidad de la biomasa viva, I es los incendios, la área incendiada, R es el crecimiento intrínseco y C es la captura de carbono. La dinámica que juega la cantidad de la biomasa viva es que tiene un crecimiento logístico y además aumenta por 2 razones.
H, que es la humedad ambiental, en este caso vamos a considerar constante por simplicidad, más la reforestación, donde beta es la tasa de aumento de la biomasa con respecto a la reforestación, y también disminuye la biomasa por estos factores, que es la tala, que vamos a considerar sigma, es la tasa de disminución de la biomasa con respecto a la tala, más T, que es el raleo, donde tau es la tasa de disminución de la biomasa con respecto al raleo. Entonces, la cantidad de la biomasa viva también disminuye por otra razón, que es los incendios. Es decir, que a mayor cantidad de biomasa, mayor probabilidad de incendios, donde mu es la tasa de incendios. Y este incendio es disminuido o es controlado por dos razones que vamos a considerar acá. La S es la prevención de incendios y tita es la tasa de prevención de incendios, más eta, que es la tasa de raleo. Y tenemos por el otro lado, acá tenemos que es este crecimiento intrínseco, que está dado por un R sub 0, que es el crecimiento máximo bajo condiciones ideales, más nu, que es el efecto del raleo con respecto a la tasa de crecimiento individual. Y esto disminuye por una razón que es la mortalidad natural, donde Rho es la tasa de mortalidad natural. Y por último tenemos C, que es la variable observable o la captura de carbono, que es proporcional a la cantidad de la biomasa, donde alfa es la tasa de captura de carbono. Y luego les presento las variables, parámetros, y las variables y parámetros, donde se tiene su notación, su definición y sus unidades de algunas ya variables que se viene trabajando. Y luego les presento el modelo matemático expresado en un formalismo matemático, valga la redundancia, donde acá se tiene que estas variables, este sistema se tiene como variables de estado a la cantidad de la biomasa viva, al crecimiento intrínseco y al área incendiada. Y a estas variables de estado se le incorpora 4 variables de control, que es la tala, la reforestación, la tala, el raleo, la reforestación y la prevención de incendios. Y además también asumimos que la cantidad de carbono almacenado en la biomasa es proporcional a la cantidad de la biomasa, donde alfa ya dijimos que era la tasa de captura de carbono. Entonces, una vez obtenido acá el sistema dinámico, vamos a formular dos problemas de control óptimo. Un problema bioeconómico, que es maximizar con respecto a las variables de control, que es la tala, la reforestación, el raleo y la prevención de incendios, del funcional objetivo J1, que representa el valor presente del flujo futuro de ganancias asociadas al proceso de explotación de recursos forestal, donde el integrando que va del T sub 0 es tiempo inicial y T sub F es el tiempo final de este integrando, que representa P, es el precio de la biomasa. En este caso vamos a considerar el precio constante por simplicidad, menos A, que representa el costo asociado a la tala, menos B, el costo asociado a la reforestación, menos C, un costo asociado a la prevención de incendios, menos D, un costo asociado al raleo. Todo esto multiplicado por un factor de descuento continuo de una tasa de descuento delta. Y está sujeto a las variables de estado que vimos anteriormente del sistema, como se expresa acá en pantalla. Luego, les presento el modelo ecológico, o el problema ecológico, donde es maximizar con respecto a las variables de control que ya mencionamos anteriormente, del funcional objetivo J sub 2, que representa la captura de carbono en un periodo fijo de tiempo, que está dado por la integral de tiempo inicial al tiempo final, donde acá omega sub 1 representa el parámetro de peso que equilibra la captura de carbono, más omega sub 2 es el parámetro de peso que equilibra a la prevención de incendios, y esto está sujeto a las variables de estado del sistema 1, donde la prevención de incendios tiene un presupuesto limitado, es decir que vamos a considerar un presupuesto límite llamado L. Luego tenemos las referencias bibliográficas, donde Caetano y sus colaboradores, de Misara y también sus colaboradores, y de Norianti y sus colaboradores, estos artículos sirvieron como base para la formulación de este problema del modelo matemático de que se viene desarrollando.
Gracias. Gracias, Alex. Dejo abierta la posibilidad de preguntas y yo mientras tanto veo alguna pregunta asociada. Quisiera preguntarte respecto al modelo original que tú presentas, el primer modelo que pusiste, ¿no? ¿Dónde están las referencias ahí de la forestación? Bueno, el I ya lo había explicado, que tiene que ver con la incendio, y el T, ¿dónde está la dinámica de eso aquí? ¿Cuál esto? Esto es ¿Sí? esto era el raleo. ¿Sí? Pero no está presentado, digamos, en el sistema de ecuaciones, por eso te lo pregunto, ¿es una función externa? ¿Dónde? No, no está expresado como que dependa de otros parámetros, de otras variables. Ujú. Esto está considerado como variable de control, que esto lo podemos manejar. Ah, ya. Esto es la variable de control, sí. Hay una pregunta acá que voy a leer. ¿Ya? Diego, adelante. Diego, no sé si tienes habilitado el micrófono. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, adelante. Ya. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Tengo una duda con la función objetivo, o sea, con el funcional objetivo que están usando. ¿Cuál? O sea, El primero, porque presentaron dos funcionales objetivos, ¿cierto? Ese sí, con tasa de descuento sí, y ese lineal, por lo que veo. sí, Ese, ese es lineal. Y me imagino que ese produce, ¿qué tipo de controles produce? Me imagino que controles tipo bang bang, me imagino. claro. Bam Bam Ya. o... No, no lo sé, o sea, yo lo tengo formulado hasta el momento, pero estoy estudiando la teoría, Bam Bam Claro. Sí, y también tengo una. Ya, eso quería saber, sí. Y la segunda pregunta que tengo es con respecto al segundo funcional que se presentó. ¿Por Ujú. qué el término, por qué el término ese está al cuadrado? Eso es lo que quería saber. Ya, acá es por dos razones. Que esto se puede construir, pero no fuimos capaces de construir. Pero tiene un significado biológico que es al aporte al carbono, que ¿Mm? si hay una suficiente prevención una suficiente de prevención de incendios, mayor aporte hacia la captura de carbono. Y si hay una baja prevención de incendios, una baja, ¿cómo se diría? De prevención, perdón, una baja beneficio para la captura de carbono. Ah, comprendo. Y por otro Ya. lado, es por el análisis matemático. Si Ujú, nosotros esto evitamos que el funcional sea lineal, y entonces ujú, aplicamos la teoría del máximo de Pontryagin, y esto es la claro. primera derivada queda lineal y aplicaremos directamente las técnicas habituales de la teoría de control. Claro, se saca ahí, se puede aplicar más fácilmente el algoritmo numérico. Sí, entiendo, pero Sí, quería saber si había una razón biológica de por qué. sí, en lo biológico es, ahí está, que es mientras mayor prevención de incendios, mayor captura de O carbono. sea, me imagino que el término cuadrático involucra una mayor sensibilidad del Exacto, parámetro, de la función. sí, Ya, listo. Muchísimas gracias. gracias. No veo otras preguntas adicionales, así que agradezco a Alex la presentación. Gracias, profesor. Estefan, te